naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios ha hablado a la humanidad a lo largo de la historia? ¿O qué significa que Dios hable y cómo eso ha cambiado nuestras vidas? En nuestro estudio bíblico de esta semana, el cual estará basado en Hebreos 1 del 2 al 3, encontramos una respuesta fascinante y transformadora. Este pasaje nos revela que en los últimos días
Dios ha hablado de una manera que lo cambia todo, a través de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Al profundizar en estos versículos, descubriremos no solo la grandeza de Cristo, sino también el propósito y el poder detrás de la voz de Dios a nuestras vidas en estos días. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor y la gran bendición de acompañarles durante este tiempo. El día de hoy continuamos este viaje que hemos iniciado a través de la epístola a los Hebreos y estamos totalmente convencidos que esto será de bendición para usted. Este estudio bíblico será de bendición para usted. Repórtenos su sintonía, por favor, desde dónde nos está acompañando, si es vía Facebook y YouTube. Déjenos un comentario y no olviden suscribirse a estas redes sociales para que pueda ser notificado de cada una de las nuevos contenidos que Dios Admirable tiene para usted. Me gustaría saludar rápidamente a quienes nos dejaron un comentario en la sección de comentarios de nuestro estudio bíblico anterior. Tenemos que a través de YouTube... veo acá que Víctor Lloris y su esposa Elsa nos dicen buenas tardes, hermano Malvin, Dios le continúe bendiciendo, preparándonos para ver y oír el estudio bíblico. Gracias a Víctor y Elsa, Dios les bendiga. También a Guido y su familia nos dicen acá, buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para ver y oír el estudio bíblico de la epístola a los Hebreos, saludos y bendiciones. Y firman Teresa, Jenny, Juliana, Mari, Guidito, Rafael y Guido. Gracias. Gracias por acompañarnos. También Liz Montiel dice bendiciones iglesia, gracias por estas enseñanzas. Gracias por acompañarnos ustedes en cada uno de nuestros estudios bíblicos. Dios les continúe bendiciendo y esperamos que hoy sea de bendición también. También tengo que en Facebook Rosa Rubio dice buenas tardes a todos con la bendición en el nombre de Jesucristo. Gracias a nuestro Señor y sus siervos de la Iglesia de Dios Admirable de Maracaibo por todo este estudio, por otro estudio. Gracias, Carmen Rosa. También Loida Maldonado de Barudi dice, hola mis hermanos, no había leído estos estudios, mi teléfono no estaba funcionando. Bien. Gracias a Dios su teléfono está ya funcionando, Loida, y bienvenida a nuestro estudio bíblico. Que Dios les bendiga y ojalá nos acompañe semana tras semana. Bien, vamos a iniciar orando. Gracias Dios te doy de corazón por la oportunidad de servirte y te pedimos que lo que hoy hacemos sea de bendición, Señor, para muchas personas, pero principalmente que sea agradable para ti. Queremos ser herramientas en tus manos de bendición para muchos, Señor, pero que seas tú guiando y dirigiendo toda esta actividad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos entonces a comenzar leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Permítanme y la coloco aquí para ustedes. Acá la tengo. Y dice así, está en Hebreos 1 del 2 al 3. Lo voy a colocar así más grande para que usted la pueda leer. Dice así, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Bien. También, como es habitual, les dejo algunas preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio bíblico y son estas. La primera, ¿cómo podemos entender la afirmación de que Cristo es el heredero de todo si Él ya es el creador del universo?
La segunda es qué significa para nosotros hoy que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La tercera dice en Hebreos 1:13 nos dice como Cristo, o se nos dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo afecta esta verdad? ¿Cómo afecta esta verdad nuestra fe en la soberanía de Dios? Y la última es la purificación de nuestros pecados es una obra completa de Cristo. ¿Cómo debería esta realidad influir en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios? Esas pues las preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio. Bien, debemos recordar que hemos dividido esta epístola en dos secciones principales. La primera parte, que abarca desde el capítulo 1 al 10, centrada en la doctrina, mientras que la segunda parte, que va desde el capítulo 11 hasta el 13 y aborda los aspectos prácticos de uso cotidiano o de aplicación práctica para nuestras vidas. En la sección doctrinal se nos revela que Cristo es superior a la economía del Antiguo Testamento, o sea, a lo que el Antiguo Testamento nos ha provisto. En la parte práctica se nos muestra cómo Cristo ofrece mejores beneficios junto con nuevas responsabilidades y deberes. Un punto relevante que hemos destacado es la posible autoría de esta carta. Hemos dedicado una sección a esto en el estudio anterior, incluso en la introducción. Hemos mencionado que el apóstol Pablo siguió un patrón similar en sus otras epístolas o cartas. El primero exponía la doctrina y luego presentaba una aplicación práctica. Y aunque es ampliamente aceptado que hay suficiente evidencia para considerar que el apóstol Pablo fue el autor de la epístola a los Hebreos, también hay quienes afirman sí que no está totalmente claro este asunto. Por tanto, creo que no debemos ser dogmáticos al respecto. Lo que sí debemos estar claro es que, y esto debemos afirmarlo incluso con total certeza, es que estamos tratando con la palabra de Dios, un texto totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Y esto dada la profundidad de la doctrina y su aplicación práctica en las necesidades de los creyentes que esta epístola tiene. Por tanto, es muy claro y evidente que estamos ante una de las grandes epístolas contenidas dentro del canon bíblico y dentro de la palabra de Dios. Es importante también recordar que esta epístola fue dirigida a los creyentes hebreos en un momento de transición entre dos grandes eras, la era de la ley que había llegado a su fin y el sacrificio en el templo que finalizaba con esta era, que en otros tiempos había sido supremamente significativo, debo agregar, pues ya no tenía sentido en esta nueva época que estaba comenzando. Lo que antes Dios había requerido, ahora se consideraba incluso un error practicarlo. Cómo esta carta o esta epístola lo deja supremamente claro. Aunque fue dirigida entonces a los creyentes hebreos, las enseñanzas de esta epístola deben considerarse como universales y aplicables a los creyentes de todas las razas y épocas. Por ello, su contenido sigue siendo relevante y supremamente valioso para nosotros hoy día. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, aunque sus enseñanzas son universales, fueron dirigidas a los hebreos. Entonces, estas cosas deben tenerse claras. Si bien está dirigida a los hebreos, es universal, pero su foco eran los hebreos. Por ejemplo, la afirmación de que Cristo es superior a los profetas, yo diría que tenía un significado supremamente especial para el pueblo hebreo y todavía. Esto es precisamente el tema de la primera sección que aborda el capítulo 1 de Hebreos, Cristo superior a los profetas. Y de hecho esto se afirma de manera clara al comenzar el verso 1. Bien, después de esta breve introducción para conectar un poco lo que hemos venido hablando y ponernos en contexto al día de hoy, regresamos a lo que es el versículo 2, o regresamos al estudio y vamos a leer ahora el verso 2, habiendo aclarado que el 1 fue el foco principal y parte del 2 de nuestro estudio anterior. Ahora vamos a comenzar el estudio leyendo el verso 2, que lo comenzamos en el estudio anterior, y vamos a entrar al 3,
Si el tiempo nos da, vamos a avanzar un poco. Creo que vamos a continuar el 3 o la parte final del 3 en el siguiente estudio, pero hoy vamos a centrarnos en 2 y 3 principalmente. Ese va a ser el foco de nuestro estudio el día de hoy. Y dice así entonces el versículo 2. Lo voy a colocar acá para ustedes en pantalla. En los últimos días nos ha hablado por el Hijo, o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí pues el verso 2. Bien, ahora Dios ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo. Y la traducción literal sería algo así como nos habló en el Hijo. Como un reconocido expositor de la Biblia alguna vez comentó, Dios nos habló en alguien que tiene la esencia misma de ser su Hijo. Si Dios habla hoy desde el cielo, no diría algo nuevo, vamos a decirlo así. Bueno, pues no me vayan a malinterpretar. Dios es capaz de hacer lo que Él quiera, lo que Él pueda, y Dios puede hacerlo todo. Pero en términos de su revelación, digamos, ya en Cristo Jesús, tenemos la última y completa palabra de Dios para este mundo. El pasaje que estamos hoy estudiando también dice que en estos últimos días nos ha hablado, de manera que es crucial destacar la importancia aquí del término nos, refiriéndose a los mismos a quienes Él habló a través de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, es decir, a los creyentes hebreos en este caso. Y estaba en este caso escribiendo un hebreo para hebreos. ¿Ok? Recordemos que el Padre habló desde el cielo diciendo, voy a colocarlo acá para ustedes, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso está en Mateo 17:5. Dado que el Padre entonces ha pronunciado su palabra final en el Señor Jesucristo, quien es su Hijo y es Dios encarnado, esta es también entonces la palabra final para usted y para mí. El Hijo es quien se presenta ante nosotros, es quien se nos hace presente, se nos hace físico, visible, palpable. Observamos que aquí dice, en estos últimos días nos ha hablado. Esto resalta que Cristo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento, ya que la revelación se centra en Él. Cristo Jesús cumple con todo lo que el Antiguo Testamento anticipó y Él mismo presentó la palabra final de Dios a la humanidad. Como dijo el mismo Jesús hace más de 2000 años y quedó registrado en Juan 16, allá del verso 13 al 14. El Espíritu de verdad tomará de lo mío y os lo hará saber. Así pues, el Espíritu de Dios ha hablado a través también de Juan, Santiago, Lucas, Pablo, Pedro y los demás escritores del Antiguo Testamento. Él nos ha entregado la revelación de Dios a través de estos personajes. Ahora se nos presenta aquí la superioridad del Hijo a través de, y vamos a irlas estudiando una por una, 7 declaraciones inigualables. Estoy seguro de que mi mente finita o nuestra mente finita no va a poder comprender plenamente todas ellas en su totalidad, pero gracias a Dios hoy día existen muchísimos recursos y voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar un poco una por una. Espero que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso. Así pues, vamos a ver la primera declaración. He preparado una suerte de bosquejo aquí para que vamos estudiando cada una. La primera entonces es a quien constituyó heredero de todo. El Señor Jesucristo
ha sido designado como heredero de todas las cosas. Esto nos lleva a una gran pregunta, una pregunta interesante, diría yo. En Juan 1:3 leemos que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, en el Evangelio de Juan, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, la creación, o la pregunta o la idea que tenemos aquí es que la creación ya le pertenece, pues Él la hizo, Él la creó. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo heredero de todas las cosas si son de Él? Él las creó. La respuesta radica en que Jesús vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre, Adán, fue dotado de dominio sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Algo que no solemos enfatizar lo suficiente. En el libro de Génesis, por ejemplo, hay declaraciones o se hacen declaraciones supremamente poderosas en muy pocas palabras. Moisés, al escribir los primeros 11 capítulos del Génesis, lo hizo de una forma muy concisa. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26 que le otorgó al hombre dominio sobre la tierra, no lo convirtió simplemente en un jardinero de primera clase, un jardinero VIP, digamos, para plantar rosales y podar árboles frutales. No, Adán, escúcheme bien, tenía dominio y este dominio implicaba gobierno. Toda la creación estaba bajo su autoridad. Es posible que si Adán deseaba más humedad, solo tenía que ordenar que lloviese, que lloviera. Y si quería más calor, simplemente hacía que subiera la temperatura. Creo que Adán, controlaba el mundo. Sin embargo, cuando Adán pecó, perdió ese control. Cuando el Señor Jesucristo, y esto en contraste, vino a la tierra, se hizo hombre y realizó milagros en todas las esferas. Tenía absoluto control sobre el cuerpo humano, la vida, la muerte. Tenía control sobre la naturaleza, sobre los elementos. Él podía calmar tormentas, podía alimentar a 5,000 personas. Recuperó todo el poder entonces que Adán perdió cuando pecó. Ahora, el Señor Jesucristo es heredero de todo. Y la Escritura nos dice que, y escúchalo bien, somos herederos de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, allá entre el 16 y 17, lo siguiente. Él dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. La palabra coherederos aquí es significativa. No se refiere a herederos iguales. Los herederos iguales pueden disponer libremente de la parte que le corresponde del testamento, pero los coherederos en este contexto indica que alguien más tiene el control de la herencia y esa persona asigna a cada una su parte en el momento apropiado. Esta persona entonces, el heredero principal, el heredero, no el coheredero, es quien administra la herencia. El Señor Jesucristo es entonces el heredero y nosotros somos coherederos junto con Él. Él controla toda la herencia y puede asignarnos responsabilidades en el universo según su voluntad. Somos coherederos con Cristo. Esto debe quedar totalmente claro. Tenemos una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se consume y que está reservada en el cielo para nosotros. Tenemos esta herencia gracias a las maravillosas obras que Él ha hecho por nosotros. Cristo es quien recuperó lo que Adán había perdido y aún más que eso, debo agregar. Nos ha hecho coherederos
con Él mismo, algo que ningún profeta del Antiguo Testamento jamás recibió como promesa. Esto demuestra entonces con total claridad cómo el autor de la Epístola a los Hebreos nos deja ver que Cristo es superior a los profetas. Aquí entonces llegamos a la segunda declaración, que es supremamente poderosa. Y voy a colocar de nuevo acá esta lista de declaraciones que preparé para usted. Esta segunda declaración dice que, y por quien asimismo hizo el universo. Muchas personas interpretan esta frase como una referencia al acto de creación. Recordamos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, creo que esta declaración va mucho más allá del simple acto creativo. La palabra griega utilizada aquí para universo es aion, que significa edades o eras. Por lo tanto, la frase podría traducirse por quien asimismo hizo las edades o las eras. Esto nos lleva a entender que Dios no solo creó todas las cosas, sino que lo hizo con un propósito divino y eterno. Y también un tiempo, una era. La Biblia nos revela que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Su creación no fue un acto aleatorio, no, de ninguna manera, sino que tiene un motivo y un fin en cada cosa que Él ha creado y sigue creando. Por ejemplo, Dios creó al hombre y lo colocó en un jardín con una condición. Dijo, no comer del fruto de un árbol específico. El problema no estaba en el fruto en sí mismo, sino en la obediencia del hombre. Esta fue una prueba de fidelidad y el hombre lamentablemente falló, pero esta prueba estaba asociada a ese espacio y ese tiempo, a esa era del hombre, a esa era o esa edad del hombre. Dios entonces ha establecido un programa y un propósito en cada era. A veces suelo interpretar esto como que Dios es un director de proyectos divino. Él ha creado un programa con un cronograma específico, con actividades hechos, sucesos en cada una de esas actividades, de esas eras que se van cumpliendo una tras otra. En diferentes momentos ha puesto a prueba, sí, al hombre de diversas maneras. Un ejemplo es la entrega de la ley mosaica, que también fue una prueba para medir la obediencia del ser humano. Hoy vivimos, por ejemplo, en la era de la gracia, donde somos salvos por la gracia de Dios, porque nunca podríamos ser salvos por la ley. La ley, en primer lugar, no fue dada para este tiempo y, en segundo lugar, no podríamos de ninguna manera, escúcheme bien, cumplirla plenamente. Nadie puede alcanzar el nivel de justicia que Dios exige. Es evidente que podemos ser salvos por nuestras, resulta evidente que de ninguna manera podemos ser salvos por nuestras obras, ya que no podemos producir perfección y las obras imperfectas no cumplen con el estándar de Dios. Dios, por eso, tuvo que proveer otro camino, otra era, otra edad, otra dispensación también se puede conocer. Y por eso somos salvos por la gracia hoy día. Por una gracia infinita, debo agregar. El Señor Jesucristo es el creador de nuestro universo y en su creación existe un propósito divino. Este universo
en el que usted y yo vivimos hoy no avanza a través del espacio y del tiempo sin rumbo, como digamos así un automóvil fuera de control que ha perdido su conductor. De ninguna manera. Lo notable es que mientras que un automóvil sin conductor inevitablemente causa un accidente, este universo, según los propios científicos, ha estado funcionando perfectamente durante millones de años. Cada día el sol se levanta a una hora específica y con una precisión divina, con una exactitud asombrosa, y la luna sigue su órbita de manera constante y predecible. Los planetas en el sistema solar se mueven con una precisión asombrosa. Como señaló un científico que trabajaba en los módulos espaciales, todo lo que usted debe hacer es apuntar en la dirección correcta, porque la luna o el planeta estarán exactamente en el lugar previsto cuando la cápsula llegue. Tanto la luna como los planetas ocupan su posición o sus posiciones designadas sin desviarse en sus trayectorias. Esto no es un universo caótico, es un cosmos ordenado, con un propósito supremamente claro. Y este propósito proviene del Señor Jesucristo, quien es el que le da sentido y dirección a toda la creación. Bien, avancemos ahora en este capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3. Permítanme y lo coloco acá en pantalla para ustedes. Y dice así: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí encontramos otra gran declaración. En este caso es la tercera. Vamos a colocarla acá. Y dice: el que es el resplandor de su gloria. Este resplandor se refiere al brillo radiante, a un brillo radiante, a un fulgor deslumbrante. Una buena ilustración de esto es el sol en el espacio. Nunca podríamos contemplar directamente la gloria de Dios, la gloria del sol, quise decir, sin que nos cegara. Sin embargo, a través de sus rayos recibimos luz, recibimos calor e incluso beneficios para nuestra salud. De manera similar, sabríamos muy poco acerca de Dios si no fuera por la revelación que Él nos ha dado en su Hijo. El Señor Jesucristo es el resplandor que podemos recibir. Nadie ha visto a Dios, pero ahora conocemos a Dios a través de Jesucristo. Así como los rayos del sol nos revelan su presencia y su poder. El Señor Jesucristo nos revela a Dios. La siguiente expresión, la imagen misma de su sustancia, es igualmente profunda. Permítame elaborar un poco. La palabra imagen misma se refiere a como si algo estuviera grabado en acero, que es verdadero, es inamovible, no cambia. La palabra griega utilizada es carácter, de donde proviene nuestra palabra carácter. De hecho, decimos que el Señor Jesucristo es la revelación de Dios porque Él es Dios. Él, no es solo una representación impresa. Él es la importancia exacta, la copia fiel, la impronta exacta, una copia fidedigna, como si similar a lo dicho por el apóstol Pablo en Colosenses 2:9. Voy a colocar acá esa referencia para usted. Él dice allí: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, luego de esto viene otra
gran declaración, la cuarta declaración. Voy a colocarla acá en la lista que preparé para usted. Y dice así: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel pequeño niño Jesús que yacía en el seno de María en Belén tenía, escúcheme bien, el poder de ordenar con una palabra la existencia de todo el universo. Él sostiene y mantiene todos los elementos por su poderosa palabra. No solo creó todas las cosas por medio de su palabra, sino que también las mantiene unidas preservando el orden del cosmos. ¿Alguna vez se han preguntado o alguna vez se han detenido a pensar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en la cantidad de poder necesario para mantener unido al universo? A veces esto se nos pasa o no pasa por nuestra mente. En lo personal, algunas veces me pongo a reflexionar acerca de eso. El ser humano, escúcheme bien, ha logrado comprender solo una fracción de ese poder, pero ha hecho algunos descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, el hombre ha desentrañado el misterio del átomo. Creemos que lo hemos desentrañado. Una partícula diminuta. Al liberar el átomo, es decir, al desintegrar el átomo, esto libera una cantidad de energía inmensa. Ahora bien, ¿quién puso todo ese poder dentro del átomo? ¿Quién mantiene unidos a todos esos átomos? El átomo se libera o el átomo se rompe, se fracciona y libera energía del poder de megatones con una capacidad destructiva que usted y yo no podemos entender. Entonces, solamente para poner esto en contexto, quien mantiene unido a todos esos átomos es el Señor Jesucristo. Él es quien ha establecido, escúcheme bien, el diseño y el propósito de toda la creación. No solo es el creador del universo por su palabra, sino que también es su sustentador, dice la palabra. Nosotros existimos en esta tierra gracias a la fuerza, a una fuerza que damos por sentada, y esta es la gravedad. Si Dios altera esta fuerza, estaríamos flotando en el espacio sin control. No solo nosotros, sino todos los planetas serían expulsados por el cosmos, por el universo, sin control alguno. Él es quien mantiene todos los elementos en su lugar. Sin su supervisión, sin su poder constante, este universo se desintegraría. Pero Dios no es un atlas pasivo que simplemente sostiene la tierra como se creía en la antigüedad, que era un atlas quien sostenía en sus hombros a la tierra. No. Él está activamente implicado en mantener toda la creación funcionando. Este acto de sostener el orden creado es, en muchos sentidos, aún más asombroso que la creación misma. Es una de las extraordinarias acciones que Dios lleva a cabo continuamente mientras usted y yo pestañamos o respiramos. Ahora, consideremos la quinta declaración aquí mencionada. Permítanme y la coloco acá para ustedes. Solo un momento, por favor. La tengo acá para que usted la pueda ver. A ver, se me fue un momento. Aquí la tengo. Listo. Esta quinta declaración es: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Señor Jesucristo es quien proveyó la limpieza y la purificación de nuestros pecados. Él, escúcheme bien, no solo nos perdonó,
sino que también purificó nuestros pecados, expió nuestros pecados. Él pasó por el castigo que usted y yo merecíamos, mi querido hermano, mi querida hermana. Él pagó ese precio, soportando el sufrimiento en nuestro lugar. La purificación de nuestros pecados fue lograda a través de su obra en la cruz del Calvario. Ahí es donde podemos decir que hoy somos aceptados en el amado Salvador. Aquel que vive en Cristo recibe una redención plena, un perdón pleno y completo por sus pecados. Debemos concluir aquí, ya que en nuestro tiempo estoy tratando de hacer estos estudios no tan largos y vamos a tener una conexión entre estudio y estudio, de manera que usted no se puede perder ninguno. Le sugerimos que lea, o le sugiero que lea todo el capítulo 1. Es muy importante para que al estar así usted pueda estar familiarizado con su contenido y podamos de esta manera abordar de una forma más clara cualquier duda que pueda surgir. Espero entonces contar con su compañía en nuestro próximo estudio. Antes de despedirnos, quiero recordarles que esta quinta declaración que acabamos de considerar es una apelación directa a usted, es un llamado a usted, estimado amigo, estimada amiga, a que pueda reflexionar sobre su situación actual frente a Dios. Esta afirmación nos remite a las palabras del Evangelio según Juan capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aunque estas palabras tienen un alcance universal, es mi deseo que usted las sienta de forma o de manera personal. Hoy en día se dice con frecuencia que debido al egoísmo humano cada uno va a lo suyo. Y ciertamente esta es una de las declaraciones de una naturaleza humana corrompida por el mal. Sin embargo, en los asuntos espirituales y por motivos muy diferentes, cada uno debe ocuparse, hacerse cargo de lo suyo, en el sentido de cuidar de su relación personal con Dios. Nadie puede hacerlo por usted ni representarlo a usted en un asunto tan trascendental como la vida eterna y la salvación de su alma. Es un asunto que usted debe atender, cuidar, ocuparse personalmente con Dios. La invitación del Evangelio ha resonado a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia y sus ecos no han podido ser silenciados por el bullicio humano. El orgullo del materialismo o las voces que intentan relegar a Dios a la irrelevancia no han tenido éxito. De manera que en esta hora yo le invito, estimado amigo, estimada amiga, a dejarse alcanzar por Dios, a entregarse en una actitud de fe y confianza. La única respuesta que Él quiere ante la entrega que hizo de su Hijo Jesucristo en la cruz es que usted pueda llegar a su presencia. Recuerde, el propósito de Dios en la redención está claramente expresado en las palabras del evangelista Juan. Y esta es: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que en esta hora me gustaría ser un aliado, un vehículo que te pueda ayudar o guiar en esa conversación que debes tener con Dios, en ese encuentro que debes tener con Dios. Como dije, no puede haber un embajador, un representante en este asunto. Este es un asunto que tú debes atender
directamente con Dios. La conversación que debes tener con Dios debe ser algo como esto. Bendito Dios, reconozco que he sido pecador, reconozco que he pecado. Me arrepiento por mis pecados y agradezco porque en tu Hijo tú me diste la oportunidad de ser perdonado. Gracias por eso. En esta hora me arrepiento de mis pecados y acepto ese sacrificio de Jesucristo en la cruz que era mío, era yo quien debía morir en esa cruz. Y lo acepto por fe. Y acepto por fe y acepto esa redención, ese perdón genuino de pecados que tú me das. Y te pido que tu Espíritu maravilloso venga a vivir en mí y me hagas una nueva persona y me permitas desde ahora en adelante poder aprender, poder crecer a la estatura de tu Hijo Jesús. Gracias te doy por darme esta oportunidad de ser hijo tuyo. Y esta nueva relación contigo me comprometo a cuidarla, me comprometo a hacerla crecer, me comprometo a hacerla el valor más importante de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una conversación similar a esta con Dios, utilícela como guía. Si no lo hizo ahorita, vaya usted a un lugar privado y tiene esta conversación con Dios. Estoy seguro que Dios le va a escuchar, le va a dar esa oportunidad de ser hecho hijo de Dios, una nueva persona, porque en Él hemos tenido redención y perdón de pecados, como dice su palabra. Bien, hemos llegado así entonces al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de servirle. La invitación es hasta nuestro próximo estudio bíblico, que todos los jueves en la tarde, a 5 de la tarde hora de Venezuela, sale al aire. Chequé para ver en qué horario sale. Si no, queda grabado en estos sistemas de Facebook y YouTube, y usted podrá verlo en un lugar más tranquilo, en un momento más sereno, donde usted pueda estudiar la palabra de Dios. Bien. Me gustaría orar antes de despedirnos. Gracias, Dios, por la bendición de este estudio bíblico que nos permite realizar. Gracias porque estamos seguros que en tus manos este esfuerzo va a servir de bendición para muchos. Te pido por Dios admirable, Señor, para que sus líderes, pastores, ministros, diáconos, maestros puedan ser bendecidos y protegidos por ti. Te pido por las personas que hacen vida dentro de Dios admirable, pero no solo a ellas, sino a todo aquel que en ti ha creído, que está por el mundo y que encuentra estos estudios, Señor, para tener edificación en tu palabra, para que tú puedas bendecirles en todo. Te pido porque les puedas proveer, proteger y ayudar en todas las cosas. Y te pido que también a mí, a mi hijo, a mi hija y a mi esposa, tu mano poderosa nos proteja, nos ayude en este ministerio que hemos decidido llevar adelante, para que podamos ser librados, Señor, de las acechanzas del enemigo y que tu provisión nos aparte de nuestro lado, que nuestros caminos puedan ser ensanchados, como dice tu palabra en Yahvé, y podamos en esa oración que Jabes hizo, y que podamos, Señor, no solamente sentir que nuestro territorio se ensancha, sino que tu protección nos alcance en todo lado. Eso también pido para cada una de las personas que puedan ver este estudio bíblico, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Les habló Malvin Delgado de su iglesia Dios Admirable Maracaibo. Hasta luego.